Eso ocurre tanto al lado izquierdo y al lado derecho, en los cordones laterales de la médula espinal, pero también en los cordones posteriores de la médula espinal o en los cordones anteriores de la médula espinal. Y esos fascículos que ascienden o descienden por la médula espinal están agrupados de acuerdo a su función. Están agrupados de acuerdo a su función. Algunos llevan información específica de los ascendentes por el fascículo espinotalámico lateral. Viene de la médula espinal, ya lo pusimos como ejemplo, termina en el tálamo y viaja por el cordón lateral. Espino viene de la médula espinal, termina en el tálamo y viaja por el cordón lateral. Espinotalámico lateral lleva información de dolor y temperatura. Pero hay otros en el cordón posterior. ¿Cómo se llaman los fascículos del cordón posterior? Los fascículos gracilis y los fascículos cuneatus. Pero los fascículos gracilis traen información de propiocepción consciente de miembros inferiores. Propiocepción consciente de miembros inferiores. En nuestro esquema, los que están en verde, que viajan por el cordón posterior, en verde, fascículo gracilis. Por aquí viaja la propiocepción consciente de miembros inferiores, gracilis. Y el fascículo cuneatus transporta información de propiocepción consciente de miembros superiores. En azul claro en mi esquema. Propiocepción consciente de miembros superiores. ¿Qué es eso de propiocepción voluntaria? ¿Voluntaria? ¿No? Saber en dónde está. Y no solamente que se está moviendo, sino en qué posición está. Entonces, ustedes pueden en este momento conocer si el grueso artejo, el primer dedo del pie, se encuentra en flexión o en extensión. No toque ir a verlo, no toque ir a tocarlo. Saben, de acuerdo con la tensión de esa cápsula articular y de esos músculos y de esos tendones, si se encuentra en tensión o se encuentra en extensión. Esa información se llama propiocepción consciente. Propiocepción consciente. Dijimos gracilis, propiocepción consciente de miembros inferiores. Los miembros inferiores incluyen el pie y los deditos del pie. Cuneatus, propiocepción consciente de miembros superiores. ¿Habrá fascículo cuneatus? Pregunta. En la médula espinal del nivel lumbar. No habrá. No hay fascículo cuneatus en la médula espinal del nivel lumbar. ¿Y por qué? Porque la propiocepción consciente de miembros superiores entra a la médula espinal por el nervio correspondiente, por ese nervio del plejo braquial, y llega a la médula espinal y asciende. ¿Asciende hacia dónde? Hacia el tallo, y de ahí hacia el tálamo, y del tálamo a los hemisferios cerebrales. No tiene que ir a ese fascículo cuneatus, ir a bajar allá hasta la médula espinal lumbar para volver a subir. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí. ¿Estamos claros? Como unas avenidas, como una real avenida de tránsito. En una real avenida, quien se va a sumar a la avenida, quien va a entrar de un retorno, o quien va a entrar de una vía, pues se hace a los lados, se hace afuera. No se va y se hace hacia el centro, ni para coger la avenida va y se devuelve y vuelve y sube. Sino si va para el tallo cerebral y para el cerebro, pues se hace a los lados. Es por eso que cuneatus está lateral y gracilis está medial. Los que viene bajando, el que viene subiendo desde abajo, desde miembros inferiores,
¿sí? Se hace en el centro, ahí se hace grácilis, y cuneatus se hace a los lados. Entonces, hay fascículo grácilis a todo lo largo de la médula espinal y cuneatus solamente de la médula espinal cervical hacia ti. Esos son solamente ejemplos de la sustancia blanca de los fascículos que hay en la médula espinal en la periferia, los que hay en la periferia en la médula espinal. Ya vimos los ejemplos de las células que están en la sustancia gris. De esos ejemplos de la sustancia gris, dijimos, en las astas anteriores hay unas células gigantes, unas células estrelladas grandes. Esas células estrelladas grandes, insisto, son el relevo de la vía motora. Son el relevo de la vía motora. Ayer sí vieron, o antier vieron. Ayer fue una clase de, ¿cómo se llama? Pares craneanos y qué más. Exocráneo. Pero ya hicieron tallo cerebral. Sí, sí. Entonces, y es lo que voy a hablar enseguida. En la cara anterior del tallo cerebral, a nivel del bulbo, dijeron que existía una cosa que se llamaban las pirámides. ¿Sí? Y después la decusación de las pirámides en el límite inferior. Sí. Eso de la decusación, yo no sé por qué nunca se les ocurrió. Eso sí se lo aprenden. Las pirámides y la decusación se las saben y se las aprenden. Entonces, por esas pirámides van pasando fibras. Van pasando fibras motoras. Fibras motoras que se cruzan en un 90%, se decusan. Se decusan. Y después de que se cruzan, van a seguir bajando por la médula espinal y van a terminar ¿en dónde? En la médula espinal. Acabo de decir. En las astas anteriores de la médula espinal. Y ahí termina la primera neurona de la vía motora. ¿Y la segunda neurona dónde inicia? En el asta anterior de la médula espinal. ¿Y dónde termina? En el órgano efector. ¿Quién es el órgano efector? Los músculos. Como estamos hablando del asta anterior de la médula espinal, estamos diciendo motor voluntario. ¿Listo? Va a un miotoma correspondiente, a sus órganos. En el asta anterior de la médula espinal, de la vía motora voluntaria. En el asta anterior de la médula espinal. ¿Y dónde termina? En el órgano efector. ¿Quién es el órgano efector? El músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético. Entonces, tercera cosa que vamos a ver en el microscopio. Unos cortes transversales de la médula espinal para ver dónde está esa sustancia blanca, dónde está la sustancia gris, cuáles son las astas anteriores y las posteriores, ese agujero ependimario. Lastimosamente, no es posible con la microscopía simple ver cada uno de esos fascículos y encontrarlos demarcados como los que están en mi esquema y decir, este es el fascículo corticoespinal anterior. Este es, ¿por dónde viaja el corticoespinal anterior? Por el cordón anterior. ¿A qué corresponde? Al 10% de los que no se cruzaron de la vía motora. Y por el corticoespinal lateral, el 90% de las que ya se cruzaron. El 90%, es decir, las que ya se cruzaron. ¿Estamos o no? Sí. Digan algo. Sí. Sí. Sí, ¿estamos de acuerdo? A veces siento que como que pierden y a veces como que ya se lo saben y estoy repitiendo cosas que no conozco. Que no sé. O vía piramidal. Sí, puedo repetir. Sí, sigue en derecho. No, quiere ser eso. La vía piramidal La es vía también una piramidal vía es la que se espinal, ¿no? y también hay una que se llama La Será motivo de otro piramidal. La vía motora La que nunca se será motivo de otro. Más adelante. Voy a usar otro de. La vía motora inicia por unas neuronas que están localizadas en los hemisferios cerebrales. Y esto es lo que va a explicar. Allí están los cuerpos de la Voy a neurona. explicarlo yo. ¿Pero cuál? Allá en los hemisferios La motora. cerebrales. Ya después, el miércoles vemos el don.
esos cuerpos de esas neuronas van bajando en su prolongación del axón. Cuando van pasando por el tallo cerebral, en el bulbo, van pasando por las pirámides. Van pasando por las pirámides. Y el 90% se cruza al lado opuesto. El 90% se cruza al lado opuesto. Se decusa. Muchas. Como son muchas, voy a pintarlos incluso. El 10% no se cruzan. Como son poquitas, Esta también es pirámide. Sí, y van a viajar por la médula espinal. la que se decusa. Por la médula espinal. La sustancia blanca. Las que se decusaron, el 90% de las que se decusaron viajan por el cordón lateral. El 10%, las que no se decusaron, viajan por el cordón anterior. Anterior. ¿Dónde terminan ellas? Otra tajada de la médula espinal. En las astas anteriores. Esa es la primera neurona. No, en las anteriores. Es la Ahí que motora. Arrancó los hemisferios cerebrales. está el axón y fue hace la viajando por ahí, sinapsis pasó con por las pirámides, las dendritas viajó por de el los cordón, se decusó, viajó por el cordón lateral y terminó en el asta anterior de la médula espinal. Ahí hace sinapsis. Hizo sinapsis ahí. Entonces, Y ahí está el cuerpo de la segunda neurona. y va hasta Ese el órgano. cuerpo de la segunda neurona sale por la raíz anterior y va a terminar en los músculos, en los órganos efectores. Miren, si cojo un animalito, un ratón, le hago un hueco en el cerebro, en la región donde están esas neuronas, y le pongo una pila, ahí, un electrodo, pues él va a comenzar a mover. Depende de donde le pique. Músculos de la mitad del cuerpo del lado opuesto. ¿Y por qué de la mitad del cuerpo del lado opuesto? Porque la información se cruzó. ¿Dónde se cruzó? En la decusación de las pirámides. Otra vez, de otra manera, si un paciente se le mueren, se le dañan, se le necrosan las neuronas de una parte puntual de ese cerebro, pues no va a poder mover la mitad del cuerpo del lado opuesto. De nuevo, la importancia de conocer la anatomía para saber, a partir de la clínica, cuál es la región comprometida. Si no se la sabe, pues no va a saber dónde está la lesión y cuál fue la arteria que se comprometió. A partir de su examen clínico. ¿De acuerdo? Entonces, regreso a la histología. Vamos a poder ver cortes transversales de la médula espinal para ver las astas anteriores, posteriores, agujero ependimario, intermedio lateral y las vías ascendentes y las descendentes. No podríamos diferenciarlas porque no están marcadas. No dicen, estas son las que suben o estas son las que bajan. Vamos a ver un poco de fascículos cortados. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en el microscopio. Señor. ¿Y ese 10% de las que nos También terminan en el asta anterior. También terminan en el asta anterior. La mayoría se cruzan abajo. Se cruzan de nuevo, pero abajo, no la derecha. Sin más, Mi vida somos famosos. Yo he hecho mucho los amigos. Los científicos. ¿Cierto? Los pacientes también tienen que No, nos han visto